Listo. Bueno, hermanos, estamos reunidos hoy aquí para dar inicio al estudio de este libro. Después he tenido el honor, creo yo, de ser el primero en abrir este primer capítulo. Vamos a empezar diciendo que después de la muerte de Josué, el líder que condujo a Israel en la conquista de la tierra prometida, la nación se encontraba en un periodo de transición. Es decir, Israel había experimentado una serie de victorias bajo el liderazgo de Josué, pero ahora se enfrentaba al desafío de consolidar su posesión de la tierra y mantener su fidelidad al Padre en un entorno que estaba lleno de influencias paganas. En este aspecto, y sin un líder central como Moisés o Josué, las tribus de Israel se empezaron a dispersar y a desorganizar. Esta falta de liderazgo centralizado condujo a un debilitamiento y abrió la puerta a la influencia de las naciones vecinas con sus dioses paganos. Como resultado, Israel estaba en constante peligro de caer en la idolatría, como lo vamos a ver. Idolatría y desobediencia de los mandamientos del Padre. Eh, Estaba investigando un poco sobre el libro de jueces y encontré que este libro tiene como objetivo principal mostrar un ciclo repetitivo que experimenta Israel durante este periodo de su historia, en los tiempos que acontecen estos hechos. Es un ciclo que tiene como característica cuatro etapas principales. La primera es la apostasía, que su significado es que sirve para describir el acto de abandonar o negar una fe que una vez se profesaba. Ahora, yéndonos al tema mismo de Israel, vemos que Israel mismo se apartaba del Padre y comenzaba a seguir a los dioses de las naciones vecinas, cayendo en la idolatría y la desobediencia. Como segunda parte de estas etapas, tenemos la opresión, y esto viene como consecuencia de la apostasía. El padre permitía que Israel fuera oprimido por naciones extranjeras como castigo por su rebelión. Luego viene el arrepentimiento, que en medio de su sufrimiento, el pueblo de Israel se volvía al Padre en arrepentimiento, reconociendo su pecado y clamando por ayuda. Por último viene la liberación, que el Padre en su infinita misericordia levantaba o nombraba jueces o líderes para liberar a Israel de la opresión, de esta opresión extranjera, y al mismo tiempo para proceder a restaurar la paz y la prosperidad en la tierra. Este ciclo, hermano, se repite a lo largo del libro de jueces, sirviendo más que nada como un recordatorio para Israel y para nosotros mismos, ¿no? De las consecuencias de la desobediencia y la fidelidad inquebrantable del Padre para perdonar y redimir a su pueblo. Bueno, hermanos, entonces con esta breve introducción vamos a proceder a leer la palabra. Voy a empezar desde los versículos 1 al 7 y después nos procedemos a comentar. Empezamos entonces, hermanos. Versículo 1. Después que murió Josué, los israelitas consultaron al Señor para saber cuál de las tribus debía atacar primero a los cananeos. El Señor respondió que Judá debía atacar primero y que a Judá le entregaría ese territorio. Entonces los de la tribu de Judá invitaron a sus hermanos, los de la tribu de Simeón, a unirse a ellos para invadir juntos el territorio que le tocaba a Judá y después invadir juntos también el territorio que le tocaba a Simeón. Los de Simeón aceptaron unirse a los de Judá, y así los de Judá invadieron el territorio de los cananeos y el de los fereceos, a quienes el Señor entregó en sus manos. En Besek derrotaron a 10.000 de ellos, entre los que se encontraba Adonisedec. Y aunque Adonisedec huyó, ellos lo persiguieron y lo atraparon, y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces él dijo, antes yo le corté a 70 reyes los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, y los tuve recogiendo las sobras debajo de mi mesa.
pero ahora Dios me ha hecho a mí lo mismo que yo les hice a ellos. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Hermanos, en esta primera parte, en estos versículos del 1 al 7, lo que yo he podido ver es en la primera parte en el primer verso, donde dice acá que cada tribu preguntó al padre cuál debería atacar primero, ¿no? Acá vemos la importancia de buscar la guía del padre. Y también me pregunto al mismo tiempo si nosotros estamos dispuestos a buscar al Señor, si lo estamos haciendo antes de tomar una decisión importante en nuestras vidas. Hemos visto en muchos pasajes de la Biblia que cuando el pueblo consulta al Padre, generalmente o casi siempre todo le va bien. Pero cuando el pueblo toma decisiones sin consultar, muchas veces los resultados no son los esperados. No sé si alguien desea comentar. Amén. Recordemos que la última parte que estudiamos de Yahoshua, el capítulo 24, terminó en una lamentable, eh, no tragedia, ¿no? Pero eh, una mala decisión, que ellos se volvieron a la idolatría. Eh, Según la versión que tienen el hermano Ariel, dice que al morir Yahoshua y al morir el Cohen Gadol, eh, o el Cohen, ellos se volvieron a la idolatría. Ahora, conforme a la introducción que usted hizo, dice, por lo que yo le entendí, y eso está en el versículo 1, que después de la muerte de Yahoshua, el pueblo entró como en una anarquía, ¿no? Ujú. Prácticamente porque ya no había un líder del calibre Exacto. de Moshe o del calibre de Yahoshua. Pero eh, viendo este versículo, ellos toman una buena decisión, consultar al Padre. ¿Quién es el que va a salir a la batalla contra los cananeos? Eh, y esa es una buena reflexión para nosotros. Consultar al Padre es lo primero que debemos de hacer. Ujú. Antes de consultar a cualquier hermano, persona o amigo, conocido, como comadre, compadre, quien sea, lo primero es que tenemos que consultar con el Padre, porque el Padre sabe dónde nos va a llevar o cómo va a solucionar el problema. El gran error de nosotros es que primero consultamos a las personas y después de último, ya cuando nos dan una respuesta negativa, venimos a consultar al Padre. Y eso no puede ser así. Si Mm, nosotros consultamos primero a Él, Él nos va a dar la salida, Él nos va a dar la victoria, ¿sí? Porque aquí vemos que consultaron al Padre y el Padre los entregó en sus manos, ¿sí? Dice el 4, y subió Judá y Yahweh entregó en sus manos al cananeo, pereceo, ¿sí? Ahí vemos la victoria. Lo, la base principal es consultar primeramente al Padre. Si no consultamos al Padre, de seguro vamos a derrota. Yo creo que cada uno de nosotros vemos que el Padre nos vuelve a repetir que primeramente es consultar a Él, ¿sí? amén. ¿Será que se nos olvida? Muchas veces no lo hacemos, generalmente no lo hacemos. Generalmente no lo hacemos, pero Ujú, hermanos, si ya estamos estudiando Torah y ujú, hemos visto que
que la mayoría de estos hombres, o la mayoría de los relatos que hemos estudiado, mayormente cuando consultaban al Padre, todas las cosas les salían bien, ¿sí? Ahora, ¿por qué nosotros muchas veces fracasamos? ¿O por qué nosotros muchas veces no salimos avante? ¿Por qué? Porque tomamos nuestras propias decisiones y hacemos como nosotros sentimos que está bien. Y, y nuestra vida ya no debe de regirse por lo que sentimos, sino por lo que el Padre diga y esperar a lo que el Padre haga. Amén, hermano. Amén. Jerry, Shalom, shalom, hermano Miguel, shalom, pastor. Shalom, shalom, shalom. pastor, shalom, hermano, oye, hermano Miguel. Me agarró la tarde. Está bien, Shalom, todo shalom. bien. Igual, estamos aquí también tarde, pero seguro. Con el Llegaron corre. el tiempo perfecto. Hemos leído del versículo 1 al 7, pastor, hermano Miguel. Amén, gracias. Ujú. Aquí yo veo muy bueno, ¿verdad? Que consultan al padre y el padre dice Yahudá. Pero en el 3 dice Yahudá dijo a su hermano Shimeón. Uy, pongan cuidado en el 3. Yahudá dijo a su hermano Shimeón, ven conmigo a mi territorio designado para que nosotros podamos pelear contra los Kenani y asimismo iré contigo a tu territorio. Así que Shimón fue con él. El padre le dio la victoria a los, a los de Yahudá, pero de verdad necesitaba la ayuda de Shimeón. Ahí como que lo que yo veo es que ya empezó a flaquear, a pesar de que Shimeón vivía dentro del territorio de Judá. Pero ya vemos cómo nosotros podemos caer o enfadar al padre si yo sé que ya el padre consulta, como dice el hermano Jorgito, si ya estoy hablando con el padre, mi confianza tiene que estar en el padre 100%, ¿verdad? Una ayuda nunca es mala, siempre está bienvenida, pero el padre es el que nos da la victoria. Y aquí se la dio, claramente se la dio por haber consultado al padre, así como lo dijeron. Por haber consultado al padre primero antes de hacer una movida, le dio la victoria. Ahora, en nuestra vida, ya lo dijeron, pero valga la redundancia, yo no he estado haciendo eso. Sin embargo, yo siempre he tenido en cuenta mentalmente al padre y siempre le rogaba que me ayudara. Y más cuando me sentía en peligro o sentía que algo iba a fallar, yo rápidamente llamaba al padre. Ayúdame, que no puedo solo. Y siempre me ayuda, siempre me da la salida. Yo creo que sería una buena cultura de ponerlo dentro de nuestro sistema, como lo dijo Jorgito, la primera consulta tiene que ser al padre y después que el padre ya mande la ayuda, porque así es, el padre siempre manda la ayuda, pero que no salga de mi boca la ayuda, pedir ayuda, porque el padre es suficiente. Después dice, aparte de lo que han hablado, dice aquí Adoni-Bezek dijo 70 reyes con sus pulgares de las manos y de los pies cortados reunieron comida debajo de mi mesa. Elohim me ha pagado de acuerdo con lo que yo hice. Lo trajeron a Jerusalén y ahí murió. No sé cómo tomar esta parte. ¿Será un ojo por ojo, un diente por diente? Eh, ¿Será que el mal tiene que salir de nosotros totalmente? Que no hagamos a la gente lo que no quiere que nos hagan, ¿verdad? Cuidar. Si nosotros de verdad seguimos lo que dice el Padre, nosotros no le vamos a hacer daño a nadie. El mal va a estar fuera de nosotros. Así es que si solamente nos enfocamos a hacer el bien
solamente, o sea, la palabra del Padre, en obediencia al Padre, yo creo que esto no nos va a pasar. Vamos a mantener nuestros pulgares y los dedos gordos del pie, como lo dice. Hasta ahí mi comentario. Eh, Hermano Jerry, muy yo bueno. pienso que no es un ojo por ojo, sino que es lo que siembras cosechas, ¿no? Ahí, O sea, ahí vemos que este hombre dice que 70 reyes, él 70. le hizo eso. Y bueno, tarde o temprano el padre le iba a pasar factura, ¿no? A Eso ahí. veces, a veces pensamos que nosotros nos vamos a salir con la nuestra. Al momento sí, pero al padre no se le pasa nada, y más cuando tocan a uno de sus hijos, ¿no? Porque qué padre terrenalmente va a permitir que, oh, tocaste uno de mis hijos y ya, está bien. Te va a poner la otra mejilla para que le sigas dando. No. Entonces, igual el padre va a pelear nuestras batallas, pero, y nos va a dar la victoria si nosotros consultamos a él, ¿sí? Pero si nosotros no consultamos a él, estamos perdidos. Amén. Yo, yo Sí. pienso un poco que habría que ver, y solo para ampliar ahí lo que el hermano Jorge dijo y el hermano Jerry, porque primeramente lo capturaron y el 6 dice y le cortaron los pulgares de las manos. O sea, con estos dedos ya no podían, ellos ya, al menos él, ya no podía tomar algo fácilmente, ¿verdad? Y los pulgares de los pies igual ya no podía tener un tipo de equilibrio, ya no se podía parar, al menos él para mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, se pudiera decir de que sí, es lo que sembrare, eso cosechare, ¿no? Entonces, eh, pienso yo que si él hizo tanto mal, él al final lo reconoce, porque en el 7 dice, Elohim me ha pagado de acuerdo con lo que yo hice. Entonces, él reconoce que ha actuado mal, ¿verdad? Reconoce eso. Y entonces, por eso él ya aceptó que su destino era la muerte, ¿verdad? Entonces, pienso yo que hay que tener mucho cuidado, principalmente ah, con la vida que uno quiere llevar delante del Padre, porque es algo que nos pone a pensar a todos, sin duda alguna nos pone a pensar y es para que lo tomemos muy en cuenta, ¿verdad? Más ahora, ¿verdad? Que debemos de tomar en cuenta cada acto que hacemos. A quién nosotros, eh, a quién nosotros podemos pues hacer mal, ¿verdad? Con una acción o alguna palabra que nosotros digamos, solamente. Amén. Estás en mudo. Sí, pastor. Recordemos que este rey siempre le cortaba los pulgares, lo más importante de nuestro cuerpo. Ah, era un rey muy malo, porque recuerden que sin los pulgares y sin los dedos gordos de los pies no tenían un equilibrio para caminar. Y si no tenían los pulgares de las manos, no podían empuñar una espada. Realmente los dejaba lo que era ser hombres inútiles en ese entonces, porque el que no podía empuñar una espada era un hombre inútil. Ahora, si lo traemos a nuestra vida, recuerde que el Cohen se ungía sus pulgares y se ungía sus óvulos de los oídos también. ¿A qué va esto, hermanos? Que si nosotros no tenemos nuestros pulgares, si no tenemos los de los pies, dígame entonces, ¿y si somos unos soldados inútiles, vamos a poder empuñar la palabra, la espada? No.
Por eso alguien puede leer lo que es Santiago 2:13. Ahí nos dice la misericordia que tenemos que tener, porque si logramos caer en todo esto, hermanos, Santiago 2:13. Dice 2:13, Sí, porque el juicio será sin gracia para los que no tienen gracia, pero la gracia triunfa sobre el juicio. entonces, si nosotros no tenemos misericordia como creyentes que somos, ¿va a tener Elohim misericordia de nosotros? No. ¿A qué va eso nosotros? Si nosotros podemos empuñar una espada, nosotros tenemos que tener misericordia de los hermanos que están allá afuera, que no les ha llegado una oportunidad. Y si nosotros tenemos completos los dedos de nuestros pies, nosotros vamos a poder llevar las buenas nuevas de salvación también. Pero si no los tenemos, hermanos, vamos a empezar a caminar rencos, vamos a caminar cojos. Entonces la palabra del Eterno la tenemos que llevar tal y como es. Eso es lo que yo puedo entender, que no podemos andar cojeando en lo que es la palabra del Eterno. Y para empuñar la espada tenemos que tener nuestros pulgares completos. Amén, pastor. Una Sí, pregunta, pastor. Um, ¿Será que hoy en día hay ah, hay dentro de las congregaciones eh, gente que no tiene pulgares y dedos gordos? Sí, incluso trayéndolo a lo que son raíces hebreas, habemos muchos. Yo me voy a incluir también porque yo no puedo quedarme, porque imagínense que si nosotros vamos y comenzamos a atacar a un cristiano, él lleva su espada también, ¿no? Según a él le hayan explicado y según la teología de reemplazo lo haya instruido a él. Pero ¿qué pasa si yo le quito la espada y le quito sus dedos pulgares y le quito sus dedos de los pies? ¿Va a poder él caminar a como estaba caminando? No. No. Entonces nosotros contribuimos a también a quitarle los dedos y ya este hombre queda inútil. Queda que ya no va a poder empuñar la espada, no va a poder llevar las buenas nuevas. Entonces todo eso tiene que ver, hermano. No es que hoy le vamos a cortar los dedos, pero con una sola palabra nosotros podemos cortar los dedos también, hermano. Si este hombre queda inútil y no sigue sirviéndole al Padre como lo viene sirviendo, dígame ustedes, es como que no tuviera ya vida. Eso es lo que yo puedo comprender de este rey, porque él así como trataba, así lo trataron a él también. Mm. ujú, sí. ¿Alguien más quisiera comentar, hermano Miguel? Estamos bien, sigamos para adelante. Ya. Entonces continuamos. Hemos leído del 1 al 7. Ahora vamos a leer del 8 al 15. 8. Los de la tribu de Judá atacaron y tomaron Jerusalén, y después de matar a filo de espada a toda la población, quemaron la ciudad. Luego atacaron a los cananeos que vivían en las montañas, en la región del Negev y en la llanura. También atacaron a los cananeos de la ciudad de Hebrón, que antes se llamaba Kiriat Arba, y derrotaron a Sesaí, a Aimán y a Talmaí. 11. Luego atacaron la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y Caleb prometió que al que conquistara Debir le daría por esposa a su hija Axa. El que la conquistó fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Entonces Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Pero cuando llegó ella, Otoniel la convenció para que le pidiera un terreno a su padre. Al ver Caleb que Axa se bajaba de su asno, le preguntó, ¿qué te pasa? Quiero que me concedas algo, contestó ella.
ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Eh, esta parte que hemos leído ya la hemos visto en la parte de que le promete Caleb al que conquiste, da como promesa a su hija. Ya la había visto en Josué. Y Ujú. miren, hermanos, acá como Caleb ya era una persona en esta época, ya, ya debe haber sido muy anciana, creo que era contemporáneo con Josué. Ujú. Si mal no recuerdo, Josué muere a los 110 años, ¿no? 110 años, o sea, Caleb debe haber tenido esta edad, pero él todavía continúa en batalla, todavía continúa cumpliendo las ordenanzas del Padre. Y miren que con una sigue también una persona de mucha fe. ¿Se escucha? Sí, No, te frisaste, muy, Quique. muy poco. Ah, no, no se escuchó mucho. Mm. ¿Ahora se escucha? O Sí, igual. hermano. Sí, sí. Ya no, solamente le estaba comentando de esta parte de lo que había visto de Caleb, que era una persona ya muy mayor y que a pesar de la edad seguía todavía cumpliendo, seguía en obediencia por el Padre. Amén. Alguien, sí. Sí, aquí hay algo que me llama la atención porque recordemos que después de la muerte de Yahoshua, el pueblo de Israel no llegó a tener otro líder, como recuerden que Moisés instruyó a Yahoshua y hasta ahí paró la línea que Lideró. ¿no? Pero ya aquí nosotros vemos que como Israel no tenía un líder, pero vemos la importancia que vemos en el 1-2. Todavía voy a regresar un poco para llegar a lo que estamos estudiando. Dice, y Yahweh le dijo a Yahudá, entonces el padre le empezó a hablar a la tribu de Yahudá. ¿Se da cuenta cómo el padre va escogiendo poco a poco la tribu de donde va a venir el rey? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos después, dice que quienes lo ayudaron, y ahorita lo que el hermano Quique terminó de leer, dice que él le prometió la hija, y fue Otoniel, el hijo de Kenaz, el hermano menor de Caleb, la capturó, así que él le dijo a Saz, su hija, como esposa. Entonces vemos que estas tribus siempre, hasta este momento, estaban reunidas juntas, ¿no? Estaban en un mismo sentir hasta este momento, porque recordemos que más adelante vamos a ver el pecado en el cual ellos iban cayendo poco a poco. Y conforme iban cayendo poco a poco, ellos se arrepentían y clamaban nuevamente al Padre, y el Padre les escuchaba. Entonces, eso nosotros bajo cualquier circunstancia, el hermano Miguel siempre lo ha dicho, que bajo cualquier circunstancia uno siempre tiene que ir delante del Padre, y eso es cierto. También Ariel dijo el estudio pasado, también dijo Ariel que tenemos que comentarle al Padre todo lo que nos ha pasado durante el día. Entonces, es un estudio muy bonito, hermano, que no me lo quería perder por nada, nada, y veníamos, ni fui a parquear el carro a otro lado, aquí estamos, y gracias al Padre estamos presentes. Amén. Pastor, una consulta. Dígame, hermano. Mire, cuando se refiere acá, cuando usted lo que acaba de mencionar, que el Padre, el Señor se dirigió al pueblo, a Judá, ¿lo hizo a través de Finés? Que era porque en el último capítulo que vimos dice que murió Eleazar, hijo de Aarón, Sí, exactamente. y Y que lo Yahweh enterró. Sí, es que se dirigió
directamente a la tribu de Judá. Yo me imagino que se dirigió a Caleb, porque Caleb era el que estaba al frente de esa tribu, porque recuerde que Caleb fue uno de los hombres más fieles que venía desde Moisés, estuvo con Yahoshua y fue un guerrero y un hombre bien sincero ante los ojos del Eterno. Pero aquí consulta, primero en el 2 consulta a Judá, pero cuando nosotros vemos quién iba adelante a pelear era Caleb. Entonces, es Caleb a quien el padre se dirigía. Caleb y Otoniel. Josué fueron los dos únicos que trajeron las buenas noticias cuando fueron testigos a Canaán. Por eso era tan conocido Caleb como Yahoshua. Pero el que sobresalía con liderazgo era Yahoshua, porque él había sido escogido por el padre y Moshe lo instruyó. Después de él ya no hubo líder ya, hasta que empezaron a llegar los jueces. Aquí, a ver. Otoniel es el que sale aquí a lucir, ¿no? Como juez, o todavía no lo han escogido juez. No, todavía. Todavía no. Solamente se llevó a la hija de Caleb. Exactamente. ¿Quién más desea comentar, hermanos? Hermano Jorge, hermano Ariel. No, estamos bien ahí. ¿Estamos bien? Hasta ahí estamos bien, sí. Ariel también. Sí, igual, todo claro. Todo claro. Hemos leído entonces. Amén, hermano, ¿cómo se llama? Aquí nos ponemos a estudiar también esto. Hay algo interesante aquí. Porque dice que este varón que pues, él también era como la mano derecha de Josué, ¿va? ¿Vale? Entonces, y aquí miramos también que dice que él es lo primero que ofrece la hija, ¿no? A quien quiera, a quien tenga el valor de conquistar, ¿verdad? Esa tierra, ¿no? Conquistar, o sea, dice que el que atacare a esta tierra y tomare, y yo le daré a mi hija Axa por mujer, dice, ¿verdad? Entonces, aquí miramos también que él después dice que ella el muchacho, Otoniel, le dice a ella, ¿no? Que le pida a su padre un terreno, ¿verdad? Pero él lo que le da, dice que es una fuente, ¿verdad? Una fuente de agua. ¿Sí? Y nos ponemos para ver aquí nosotros. El Eterno siempre lo que nos lleva a nosotros es que luchemos hasta el final, ¿verdad? Y el que nos promete siempre a nosotros es la vida eterna, ¿verdad? Amén. ¿Qué nos promete a nosotros? Es la fuente de vida que es Él, ¿verdad? Amén. Sí. Hay algo interesante que me llamó la atención. Hay una profundidad aquí. Podemos ver que dice que él hay una fuente de agua. Esto aquí, si lo llevamos más al interior aquí, es cuando el Eterno también nos dice a nosotros que luchemos hasta el final, que peleemos esa tierra, que Él que no es, esto no va a ser fácil, ¿sí? Pero el que es valiente la va a lograr, ¿sí? El que es valiente va a tomar posesión de esa tierra, y lo que y la recompensa que va a tener es la fuente de agua que vamos a tener nosotros, que el Eterno, Él nos va a dar, ¿no? Porque Él es la fuente de agua viva, ¿verdad?
es algo interesante aquí. Me llamó la atención. No sé, sale bien, ¿no? Pero sí me llamó la atención. Que la verdad, hermanos, no es fácil este día a día. No es fácil, no es fácil. Más todos nosotros que somos conocedores de palabra, conocedores de la Torá, conocedores que vamos estudiando, ¿no? No sabemos casi nada, digamos. Estamos en la lucha del día a día, estamos esforzados y valientes estudiando dos veces hoy por semana, ¿entienden? Y esto es de bendición, porque algunos pues tenemos que hacer, no podemos, otros podemos, no podemos, pero sabemos que aquel que no puede sabe que se lo perdió y en su corazón quiso estar, pero no pudo estar, ¿verdad? Sí, Sí, pero aquí esto les digo así, me cortó la cabeza, porque si usted se pone a pensar aquí es algo interesante, porque es un hombre, un guerrero, que fue guerrero en sus tiempos, que peleó la buena batalla al lado de Josué, un hombre que luchó y dijo, si alguien es valiente y hace lo que yo hacía, ¿sí? Lo primero, la recompensa, era una hija que le iba a dar, ¿verdad? Y mire, él cumplió con su palabra, y hubo un hombre que sí fue valiente hasta el final. Entonces nosotros, hermanos, nunca nos demos por vencidos, nunca nos demos por vencidos, sigamos adelante, forzados. amén. O, ahorita llegamos de último, sí, yo también trabajé esta tarde, pero sabía yo que hoy había estudio, ¿verdad? Esto es el día a día, hermanos. Como dijo el pastor el otro día, o dijo este tiempo no es un tiempo desperdiciado. Acuérdense que lo que estamos haciendo ahorita es tiempo para el Eterno, dedicándole tiempo al Eterno, que queremos más de Él. Estamos, estamos dejando saber a Él que somos valientes, que somos esforzados, y esto Él nos va dando más revelación a nosotros. Yes. Amén. Nos va sanando más nuestro interior, nuestra alma, nuestro corazón. Nos va haciendo diferentes personas. Porque Amén. ustedes saben, el domingo pasado, ustedes vieron, hubo un gozo, algo bonito, todos nos reímos. No éramos nosotros, es el Eterno en nosotros, ¿entienden? Ujú. ¿Sí? Sí, amén. Pero vuelvo, no es lo mismo, no es fácil, mi hermano, pero hay que seguir para adelante. Puede que un día no podamos entrar en el estudio, pero nuestro corazón sí sabemos que está aquí siempre, ¿entiendes? Porque nuestros quehaceres. Pero sí, esto me voló la cabeza a mí, porque hay algo aquí muy interesante. Hay que uno como deshuesarlo más para poder llegar al fondo de aquí, pero es una promesa que hay aquí. Es una promesa muy grande. Sí, amén. Amén, mi Amén. hermano. Sí, recordemos, hermanos, que Yahoshua es anticipo de Yeshua, porque el pueblo, y recuerden que Yeshua significa salvación. ¿Por qué? Porque él fue el que introdujo a esas 12 tribus, a las 12 tribus completas, él las introdujo a la tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué pasó cuando ya estaban introducidos en esa tierra? El pueblo de Israel, más adelante, como hemos estado explicando, se perdieron y adorando a los Baales, y más adelante vamos a estudiar que es a las diosas, a esas deidades de Asterot. Entonces, asimismo, nosotros nos perdimos en un tiempo, nos perdimos, pero alguien vino y nos buscó a nosotros, hermanos. El que primero Juan fue Yahoshua, y a nosotros nos vino a buscar Yahshua. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que tanto se pierde como el que está en casa, como el que no está en casa, porque el hijo pródigo no estaba en casa y se perdió. Yahudá estaba en casa y también se perdió. Entonces, nos damos cuenta que nosotros tenemos que tener un líder, y el líder de nosotros es nuestro Mashiach, es Yahshua HaMashiach, porque si Amén. él no está en nuestras vidas, si él no dirige nuestras vidas espirituales, hermanos, nosotros nos perdemos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el blanco a seguir es nuestro Adón. Nosotros sabemos que él es nuestro redentor y nuestro libertador.
Entonces tenemos que tener en cuenta eso, hermanitos, que el líder de nosotros es Yahshua HaMashiach, y él es el que nos va a introducir a la nueva Jerusalén. Amén. 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 Sí es. Muy bonitas palabras, pastor. Amén, hermanito. Muy bonitas palabras. Nos dejan uno pensando también. Entonces, continuamos, hermanos. Amén. Ahora le voy a leer desde el 16 al 21. Amén. 16. Los descendientes de Jobab, el kenita, suegro de Moisés, salieron de la ciudad de las palmeras con la tribu de Judá y fueron al desierto de Judá, al sur de Arad, donde se quedaron a vivir con la gente de la región. Entonces los de la tribu de Judá fueron con los de Simeón, según habían acordado, y atacaron a los cananeos que vivían en Cefat, destruyendo por completo aquella ciudad. Por eso le pusieron el nombre de Ormá. Sin embargo, no pudieron tomar Gaza, Ascalón y Ecrón, ni sus territorios vecinos. Y aunque el Señor acompañaba a los de Judá, y ellos pudieron conquistar las montañas, no pudieron echar de los llanos a los que allí vivían, porque éstos tenían carros de hierro. A Caleb le tocó Hebrón, tal como Moisés se lo había prometido. Y Caleb desalojó a los 3 hijos de Anac. Pero los de la tribu de Benjamín no pudieron echar de Jerusalén a los jebuseos que allí vivían. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos y los de la tribu de Benjamín siguen viviendo juntos en Jerusalén. Wow. ¿Algún comentario, hermanos? Jerry. Aquí en el 21, eso de que bueno, Judá era el más grande pueblo, ¿no? De todos, creo, de todo Israel. Y entre ellos tenía aquí hasta Benjamín, a Benjamín lo tenía dentro. Y yo pensando que los judíos eran los que habían tomado Jerusalén. Y dice que hasta el día de hoy. Yo me salté hasta el final, pero eso fue lo único que me resaltó a los ojos de una, aparte de toda la lectura que hizo Quique. O sea que ahí están mezcladitos los Yebusi con los Benjamín. Y entonces, ¿qué pasó con los judíos? Hubo mezcla ahí. Ahora, ¿viste? Hubo, ¿Viste? hubo Y mezcla, ¿no? tremenda mezcla que pasó ahí. Entonces, Porque ahí ahí dice que del hermano Jerry. nos seguimos dando cuenta. Hace poco lo estábamos hablando de unos ejemplos, el hermano Jorge, que si yo vivo o tengo una comunicación seguida entre 8 muchachos que son de México y yo, que mi manera de hablar y mis costumbres pueden cambiar, no hay un riesgo, ¿verdad? Ahora imagínense a los benjamitas viviendo con los jebuseos. Ahí está por qué el padre se enojó. Porque la idolatría llega de una o de otra manera. Es fácil que entre la idolatría. Y ahí lo vamos a seguir viendo que aquí más abajo, pero hasta ahí voy a dejar que el otro hermano siga del 15, del 16. Hermano Jorge. Güey. Los hijos de Jitro, el Keini. Yo no sabía que Jitro tenía un hijo Aarón. Dice luego los hijos, no dice uno. Los hijos de Jitro, el Keini, el suegro de Moshe, subieron
de la ciudad de las palmas de los dátiles, Lirjat Tamarayim, Jericó, con los hijos de Yahudá hacia el desierto de Yahudá al sur de Arad, y vinieron y se asentaron con el pueblo. ¿Y ahora? ¿Qué pasó ahí? Ya estaba mayor Yitro, pero tenía hijos. Sí, imagínate, no había parado el viejo. No pues. Ahí otra vez cae en la idolatría y otra vez. Sí. Pero lo que eso lo del 21 que los de la tribu de Benjamín no pudieron echar fuera a los jebuseos, sí está algo tremendo, ¿no? Ninguno. Porque imagínense, y eso nos trae a reflexión a nosotros. Vamos a caer a lo mismo, de que si nosotros no desechamos y no sacamos a los jebuseos que tenemos dentro de nosotros, más temprano que tarde, uno puede retornar a la idolatría. Entonces Uy, es bien importante y no bien importante desechar ahora sí que, así como dice textualmente, a los jebuseos, hay que sacarlos, hay que sacarlos de nuestra vida porque fácilmente nos pueden llevar a dejar al Padre. ¿Y qué puede ser un jebuseo para nosotros? ¿Alguien puede decir algo? Destruir. No, pero ¿qué podría ser un jebuseo dentro de nosotros? Los malos pensamientos. Ese es uno. Ujú. ¿Cuál más? Porque recordemos que la mentalidad de ellos era constantemente Al mal. defender. Pero ¿cuál sería otro jebuseo dentro de nosotros, dentro de nosotros mismos? La mentira puede ser un jebuseo. Y la mentira destruye. claro, es todo lo que no le agrada al Padre, lo que todavía no hemos terminado de sacar de nosotros, que hasta ahora vive en nosotros, dice, hasta el día de hoy, dice. Claro. Nosotros estamos tratando de sacar todos esos 31 reyes, ¿verdad? O sea, yo creo que para ninguno de nosotros se nos ha hecho fácil, pero hay que Ujú. sacarlos. No, los 31 reyes ya están muertos, ya, pero los que tenemos que sacar son los que han quedado viviendo con nosotros ahí, hasta el día de hoy. Esos son los que tenemos que sacar, por si queremos adorar al Padre, como dijiste en un comienzo, con dignidad, en espíritu y en verdad, dice la Biblia. Entonces hay que sacarlos para no hacer una mezcla, porque me imagino que estos se mezclaron ahí y se volvieron a la idolatría. Exacto. La idolatría es fácil de coger y no podemos vivirlo, no podemos mezclar lo santo con lo profano. Nunca. Entonces Sí. debemos entender, disculpe, pastor. Dele, hermanito. No, solamente quería comentar que aquí debemos entender de que al mezclarse, vivir con otras personas que no son del todo correctas, como que va contaminando a los que están ahí, ¿no? O un ejemplo como puso Jerry, de que si se juntan con personas de otro país, se te va pegando la forma de hablar, las jergas, hasta la tonalidad de voz. Una consecuencia de eso, de lo que se estuvieron juntando, puede ser esta parte que dice aquí que ellos no pudieron conquistar las montañas porque vio que esas personas tenían carros de hierro. O sea, yo veo que ahí ellos empezaron a sentir temor, ya no tenían tanta confianza al Padre. Y por eso es lo que yo creo, no sé si estaré en un error. Dice que no pudieron conquistar las montañas, no pudieron echar de los llanos a los que allí vivían. Eso dice en el 19.
Y no, bueno, eso es lo que estaba pensando, ¿no? Que a raíz de lo que ya se estaban contaminando de vivir con esas personas, ya como que se estaba debilitando un poco la relación con el papá. Exactamente. Recordemos algo, hermanos, el Jebuseo y como dice aquí, el Jebuseo, que vive hasta el día de hoy en Jerusalén. Recordemos que tanto puede ser espiritualmente como físicamente. Si Ujú. nosotros podemos ver, hermanos, estos eran personajes que completamente malos, digámoslo así, ¿no? Porque espiritualmente matan a un hermano, pero también pueden matar físicamente. Recuerde que aquí está hablando de caballos, de carros de hierro. ¿Qué quiere decir eso? Que eran, también tenían dinero, eran monetariamente, ellos contaban con mucho dinero. Hasta el día de hoy dice que ellos conviven juntos, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los hermanos que se visten de negro, hay muchos, muchos, muchos intrometidos ahí entre el pueblo también de ellos, hermanos. Y si ustedes se dan cuenta, muchos de los hermanos no son buenas personas, ellos, hermanos, no son buenos. Que el Padre los juzgue, ¿no? Yo estoy hablando acá, ¿no? Pero de lo que yo estoy leyendo, pero en sí, recordemos que ellos, hay personas de ellos, hermanos, que oprimen, oprimen. Yo conozco a muchos de ellos que son oprimidores al pobre y la palabra dice que al pobre no lo tenemos que oprimir. Ahora dígame usted, hermano, ¿está en su corazón oprimir al que está necesitado? No, en nuestro corazón no está eso, hermanos. Déjeme decirle que si en su corazón está no oprimir al necesitado, al pobre, déjeme decirle que usted es un verdadero hijo de Israel, hermanos. ¿Por qué? Porque el Padre ha cambiado y ha transformado nuestros corazones. Porque esos enemigos, uno a uno, el Padre los fue derrotando. Y hasta el día de hoy, como decimos espiritualmente, hay por ahí algunos perdidos, pero ese ya están vencidos, hermanos. Si nosotros somos cubiertos con la sangre de Yeshua, esos enemigos están vencidos. Andan por ahí dando vueltecitas, pero ya sin un rumbo alguno. Pero tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, hermanos. Para mí, que físicamente están entre el pueblo de los hermanos que quedaron. Aquí está mencionando la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Recuerde que esa tribu se hizo una. Entonces, entre esas tribus, ahí están metidos todavía los jebuseos. Sí. Tam- bueno, también lo que me llama a mí la atención que en el 20 dice que dice, y dieron Hebrón a Caleb como Moshe había dicho, y él, o sea, él, él arrojó de ahí a los hijos de Anac, que eran gigantes, ¿no? O sea, entonces, otra reflexión para nosotros, o sea, nosotros tenemos que desechar a esos gigantes también, Exacto. que hay dentro de nosotros, porque ahí dice que él los arrojó de ahí a esos gigantes. Ahora, la reflexión para nosotros sería que nosotros también, cada uno sabe con qué está batallando, pero hay que sacarlo, hay que arrojarlo. Así es, hermano. Este, ¿Alguien más que desee comentar? Ariel. Sí, nada más para volver eh, aquí en el 17, nuevamente se dice que Yehudá fue con Simeón, su hermano, y ellos derrotaron a los Kenani que habitaban, ¿verdad? Y la destruyeron completamente. Podemos ver de que sí podemos, bueno, como ya dijeron, ¿verdad? Que debemos consultar primero
a nuestro padre, ¿verdad? Sobre alguna cuestión. Aquí vemos que sí tenemos ayuda de parte de nuestros hermanos, ¿no? Ya sea en nuestros hermanos de la fe, ¿verdad? Porque normalmente, ¿verdad? Nosotros podemos preguntarnos, ¿verdad? Cuando alguien tiene un poco más de experiencia en algún tema, ¿verdad? Podemos ya sea consultar a nuestro hermano o pedirle que hagamos una oración juntos, ¿verdad? Porque ellos dicen que destruyeron a este, a esta ciudad, dice, la cual era llamada destrucción, ¿verdad? Es es una palabra que nos puede llevar a nosotros a sí mismo a eso, ¿no? Y lo que no queremos es ir ahí, sino que queremos pues hacer las cosas bien delante del Padre, ¿verdad? Y como se dijo en el estudio pasado, ¿verdad? ¿Para qué es un hermano? ¿Verdad? Hicieron la pregunta, ¿para qué es un hermano? ¿Verdad? Si no es para ayudarnos, ¿verdad? Y normalmente uno se siente un poco reconfortado, ¿no? Cuando alguien más ya tiene un poquito más de experiencia sobre algún tema, ¿verdad? Que tal vez nosotros estemos pasando, esté un poco más maduro en la vida, ¿verdad? Y nos pueda orientar muy bien para, no sé, para salir de ese problema, ¿verdad? Solamente. Ujú. Amén, hermano Ariel. Sí, lo que podemos también ver, hermanos, que esos anaquitas eran gigantes. Ujú. Podemos regresar un poquito, podemos mencionar un poquito que cuando los espías fueron a observar la tierra, ellos vieron que eran gigantes los que habían y eran los hijos de Anak, y dice que ellos se sentían como unas langostas delante de ellos. Pero lo que me llama la atención también que en el tiempo del rey David también habían gigantes. Entonces recuerde que en el tiempo del rey David habían 5 gigantes todavía, lo que narra segunda de Samuel. Narra que habían 5 gigantes que tenían que vencer y uno de los gigantes era Goliat. Goliat. Muchas veces el enemigo lo puede ver a uno visualmente pequeño, ¿no? Porque recuerde que fue lo que este gigante le dijo al rey David, le dijo, con piedras y palos viene como que si yo fuera un perro, él solito. El enemigo puede ser muy grande, hermano, pero cuando usted está bien delante de la presencia del Padre, el mismo enemigo se trató de perro, pero tenemos que estar bien delante de la presencia del Padre, porque si no estamos bien delante de la presencia del Padre, los perros vamos a ser nosotros, pero nosotros sabemos que ya no somos perros. El mismo enemigo dijo, ¿acaso yo soy perro para que vengas contra palos y piedras? Mas no sabía él que el que estaba con el rey David era el Eterno. Y asimismo el Eterno tiene que estar en nuestros corazones para que el enemigo no nos pueda ver pequeños si nosotros somos grandes, porque si Él está con nosotros, nosotros somos más que vencedores, aunque vengan gigantes, aunque vengan enemigos pequeños, grandes, medianos, tenemos que estar bien delante del Padre, si no somos derrotados, hermanos. Ujú. Amén. Amén. Amén, amén. Seguimos, Quique. ¿Seguimos? ¿Algún otro comentario por ahí? No, estamos bien. Estamos bien. Seguimos entonces. Hemos leído hasta el 21. Ahora vamos a leer del 22 al 29. A ver. Eh, los de las tribus de José decidieron atacar Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y mandaron espías allá. El Señor los ayudaba, y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron,
Si tú nos enseñas cómo entrar en la ciudad, nosotros seremos generosos contigo. El hombre les enseñó cómo entrar en la ciudad y ellos mataron a filo de espada a todos los que allí vivían, pero le perdonaron la vida al que les había enseñado el camino y a toda su familia. Entonces aquel hombre se fue a la tierra de los hititas y construyó una nueva ciudad y la llamó Luz, nombre que aún hoy conserva. Los de la tribu de Manasés no pudieron echar de Bet-Sean, Tanak, Dor, Ibleam y Megiddo a los que allí vivían, ni a los que vivían en las aldeas cercanas a esas ciudades. Así que los cananeos siguieron viviendo en ellas. Cuando los israelitas se hicieron más poderosos, lograron someter a los cananeos a trabajos forzosos, pero no pudieron desalojarlos. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron echar de Geser a los cananeos que allí vivían, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Mm. Hasta ahí es el versículo 29. No, pues si no es crudo, es asado. Acá creo que ya empezamos a ver que no se podían, no Este, podían echarlos, ¿no? ¿Algún comentario por ahí, hermano Jerry? ahí empieza, la 22 empieza con la casa de Joseph. Ajá, Asimismo atacó a Beitel, y después dice, los cambia, ¿no? La casa de Joseph era los de Efraín, ¿no? No, ¿No? no. De José, bien. Sí. No era Efraín y Manasés. Ajá. José, pues, José, que Oh, tuvo sí, dos hijos, a Efraín y Manashe. el papá de Efraín y Manashe. Sí, sino que acá dice la casa de Joseph, también es de conocido como Joseph. la casa de Bueno, Israel. Dice, me enviaron la llamada Luz. Aquí de esa fue la única manera, ¿no? Que pudieron entrar ahí a esta ciudad por medio de los espías que encontraron un hombre saliendo y perdonaron al hombre y a su familia. Se fueron libres, fue esta tierra y edificó una ciudad llamada Luz. Que, y el mismo nombre hasta ahora permanece, Luz, que es la casa del Padre, ¿no? sí, Y tampoco pudieron sacar a sus enemigos. Hasta ahora viven con ellos, hasta el día de hoy. así es, hermano Jerry. Este, acá también vemos en los versículos del 22 al 26, también se destaca cómo las tribus de José, a pesar de las dificultades, perseveran en la búsqueda de conquistar y poseer la tierra que se les había dado, ¿no? Y aunque encontraron ellos resistencia de los habitantes de Betel, no se dieron por vencidos y finalmente lograron capturar la ciudad. De esta parte podemos aprender que la importancia, ¿no?, de la perseverancia en nuestra vida espiritual, física, ya que a menudo nosotros nos enfrentamos a desafíos y obstáculos en nuestro camino, ¿no?, en el camino que estamos yendo. Pero esto también nos demuestra que debemos persistir con valentía en lo que queremos, confiando siempre en que el Padre nos fortalecerá y que Él nos ayudará a superar cualquier obstáculo que se nos pueda poner en nuestro camino. Siempre debemos caminar con Él. Amén. Amén. Hermano, aquí Sí, hermano. también, si nos damos cuenta, también aquí en el 22 va de que como
Dice también en Génesis, no recuerdo el versículo donde dice, ¿no? Que dice que el que te maldijere, va, maldiciré, dice, el que te bendijere lo voy a bendecir. Aquí también miramos de un hombre, ¿no? Que pues no se tocó su corazón en ayudar a los de, en enseñarles, ¿no? La entrada a la ciudad. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Que cuando que sus promesas del Eterno siempre se van a cumplir, ¿verdad? De que cuando Él dice, si alguien dice que el que te bendijera, lo voy a bendecir, el que te maldijera, lo voy a maldecir. Amén. Amén. Entonces, ahí nos damos cuenta de la misericordia del Eterno para aquellos con los que, ¿verdad? Están con su pueblo, ¿no? Si no, también vamos a ir también a la historia de Rahab, ¿verdad? ¿Ve? Vimos también cómo ella también ayudó a los espías. ¿Y qué pasó? Su familia fue salva. Toda su familia, este hombre igual, toda su familia también fue salva de lo que estaba por pasar. ¿Sí? Y este hombre fue bendecido, dice. Y dice que oigan, este hombre fue tan bendecido de que él, dice que y se fue el hombre, dice, a la tierra de los geteos y edificó una ciudad. Edificó una ciudad a la que cual llamó Luz. Imagínense, ese hombre fue el pilar de un lugar, de ir a construir un lugar. Hasta Sí. hoy dice que así se llama. ¿Sí? Entonces, a nosotros eso nos queda siempre. Siempre es nosotros bendecir a nuestro prójimo, bendecir a nuestro, ¿verdad? A todos aquellos que están a nuestro lado, ayudar a todo aquel que se puede, porque pues muchos usan la palabra de maldición y sabiendo que es una palabra mala, una palabra horrenda, dice. Ujú. Sí. Y aquí nos damos cuenta que si nosotros hacemos el bien sin mirar a quién, el Eterno va a tener recompensa para nosotros. Amén. Amén. Está en mudo, pastor. Yo alcanzo a ver algo aquí en el 28 y me llama la atención y tomémoslo nosotros muy en cuenta que lo voy a leer textualmente y dice así: con el tiempo, cuando Israel se había fortalecido, oiga, ¿cómo estaba Israel en ese tiempo? Estaba fuerte. Pusieron a los kenaní bajo trabajos forzosos, pero fracasaron en echarlos completamente. Ajá. Oiga, hermano, por eso dice la palabra, el que crea estar bien, oiga, ¿qué dice? Cuídese de no caer. Oiga, pues lo que nos está explicando acá. Aquí Israel estaba fortalecido, estaba fuerte. Y si nosotros nos sentimos bien, cuidémonos de no caer. Sí, sigue, pero fracasaron en echarlos completamente. Oiga, entonces el enemigo, hermanos, oiga, el enemigo, ya nuestro Yeshua dice que él agarró los pecados pasados y los tiró en medio del mar. Están profundamente enterrados. Nosotros no podemos estar enterrando el pasado. Nosotros no podemos estar desenterrando lo que vivimos. ¿Por qué? Porque esos recuerdos, hermanos, es como quien dice, le estamos haciendo un lugar nuevo a esos recuerdos y esos recuerdos son los enemigos. El 29 dice, y Efraín no echó a los kenaní que habitaban en Geser. Así que los kenaní continuaron viviendo en Geser junto con ellos. Oigan, ¿qué hizo Efraín? Y por eso Efraín, hermanos, estaba tirado a la idolatría. Nosotros, ¿por qué? Porque habitamos juntos con la idolatría, habitamos juntos con... ¿Por qué? Por lo mismo, hermanos, nosotros estamos echados a la idolatría, pero me llama la atención algo. Un rey
que era de Egipto. Él sí pudo destruir a Geser y lo podemos buscar en lo que es en Primera de Reyes 9:16. Dice el 16, Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y le dio el dote a la hija, la mujer de Salomón. Oiga, ¿a quién le dio el dote? Restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet Orón. Entonces, pero vino un rey que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, hermanos, un rey de Egipto. Y ese sí no tuvo perdón, oiga, él no tuvo perdón con el enemigo, él fue y lo destruyó y le dio el dote a la hija de Salomón. Entonces, para que nosotros aquí podemos ver, hermanos, que nosotros no nos podemos confiar de decir nosotros estamos fuertes, nosotros estudiamos Torah, guardamos Shabbat, guardamos las fiestas. No, porque si queda lo mínimo, si está lo mínimo dentro de nosotros, hermanos, procuremos de no caer. Eso es el mensaje que yo puedo ver acá. Amén. Amén. Sí, yo en la mañana estaba yo escuchando la historia de un luchador que lleva casi 30 años de carrera y dice que le hicieron una pregunta, que por qué él se había dejado perder su máscara. Y él dijo, lamentablemente yo entré en un estado de confort en que yo ya me sentía yo Don luchador. ¿cómo se llama? El importante, el que ya no tenía que entrenar, ya no tenía yo o sea, ya estaba yo en una posición muy alta. Entonces yo era la superestrella, dice. Y cuando me tocó que enfrentar a este otro luchador, dice, él venía subiendo, él quería llegar a la altura donde yo estaba. Ajá. Pero como yo era el superestrella, dice, y me entré en un estado de confort, dejé de hacer lo que hice al principio, ¿sí? Y esa fue mi derrota. Lo traemos a la vida de nosotros, Amén. Sí, sí. ¿sí? A veces sentimos que estamos, que tenemos dos veces estudio. Miren, nosotros podemos estudiar cuatro veces a la semana, las veces que el Padre nos permita. Pero el problema no es de que estemos aquí. El problema es de que cuando venga esa dificultad, estemos firmes, que saquemos todo lo que hemos aprendido para enfrentar la circunstancia, la situación. Amén. ¿Sí? Y Amén. no estar en un estado de confort en decir, no, pues sí, van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero no estar confiado, porque hay alguien que tiene demasiada paciencia, es el enemigo. El enemigo está ahí tranquilo, esperando a ver en qué momento usted se descuida y allí le ataca. Entonces, Mashiach lo aquí reprende. dice que Israel se sintió fuerte.
entró en un estado de confort, pero vemos que ni Manasés ni Efraín pudieron echar a los cananeos que vivían ahí. ¿Sí? Entonces, el mensaje es, nosotros tenemos, aunque nos sintamos fuertes, que seguir haciendo lo que hacíamos al principio. Porque yo le Amén. aseguro que al principio, cuando nosotros empezamos a estudiar Torah, queríamos aprender más y investigábamos más, buscábamos más, queríamos más y más y más. Pero a través del tiempo, seguimos como al principio o ha menguado nuestra búsqueda. Ujú. Porque si ha menguado nuestra búsqueda, estamos entrando en un estado de confort. Sí. Es decir, porque, mire, hay algunos que ya tienen 4 o 5 años estudiando para Shas y dicen, ya sí, ya sé de qué se trata. Sí, esta vez viene la Parashá 27, habla de la lepra y esto y el otro. Estás entrando en un estado de confort. Hay que, hay que aprender que siempre hay algo diferente. No todas las comidas son iguales, siempre tienen un sazón diferente. Sí. Muy buen punto de vista, hermano Jorge. Muy buen punto de vista. Así pueden ser frijoles de hoy, pero mañana tienen un sabor diferente. Claro, Muy buen claro, es vista. así. Sí, está Entonces, bien. Excelente. entonces nosotros a veces decimos, no, pues sí, ya toca la Parashá 27, ya sé de qué van a hablar y ya. No, Mm. de eso no se trata, hay que aprender algo diferente. Amén. Y eso es lo que suele suceder, ¿no? Sí, Eso es lo que suele suceder. Yo creo que para eso ayuda bastante estudiar en grupo, o creo que eso es uno de los puntos fuertes, es estar congregado, ¿no? Porque ahí es donde uno, como estamos haciendo ahora, recibe opiniones, revelaciones de los otros hermanos, y a uno va alimentando eso que a veces, esa chispa que a veces uno pierde ya, ¿no? Como dijo el hermano Jorge, son 4 o 5 años que están estudiando lo mismo, digamos, ¿no? Pero seguro llega un momento en que esa curva, esa hambre va disminuyendo y mantenerla viva es el objetivo, ¿no? O sea, creo yo que podría ser congregándonos en reuniones de estudio y escuchando a los demás, escuchando experiencias, porque como usted dice, siempre hay algo diferente por aprender. claro, imagínese, el día lunes aprendí una palabra que todavía retumba en mi corazón, que en su conciencia y dice, y va a ser un verdugo. Ujú. Eso sigue allí, me sigue revoloteando la cabeza porque digo, mire que Ujú. va a estar como dentro de nosotros recordándonos y a la misma vez va a ser nuestro verdugo. Es algo tremendo. Sí. Y es, Hay una parte también, pastor, que usted mencionó antes, en el cual estaba hablando usted sobre los pecados, que el Padre ya los tiró al mar y ya no salen adelante. Y yo creo que uno los vuelve a evocar porque uno no se ha perdonado a sí mismo. O sea, no aceptamos que si ya hemos pedido perdón de corazón y que el Padre ya nos perdonó, falta que nos perdonemos nosotros mismos. Por eso siempre estamos trayendo siempre al presente lo que ya sucedió en el pasado, cuando eso para el Padre ya está olvidado. Sin embargo, nosotros lo reavivamos. Y cuando ya entendamos que ese perdón ya pasó, cuando nos perdonemos a nosotros mismos, yo creo que ahí recién podremos ya dejar de lado esa mochila que estamos llevando, ¿no? Sí, ¿No? muy, hay muy buenas explicaciones, hoy, Marquitos, muy buenas explicaciones. Hermano, sí, sí es cierto lo que el hermano, fíjese que como dicen que lo importante es estudiar en grupo porque yo no había alcanzado a ver lo que está diciendo también el hermano Quique, que hay que perdonarse uno. Es cierto, hermano.
¿Por qué? Porque el hermano Ariel en la versión de él sonó duro ese versículo, sonó duro. ¿Por qué? Porque recuerden que vamos a ser juez, oficiales y no sé si el hermano Ariel puede leer ese verso. Bien, aquí está. Dice, Oigan, hermanos. recuerden que ustedes son testigos contra ustedes mismos y su propia conciencia será testigo, juez y verdugo. Ay, ay, ahí está, mire, entonces lo que el hermano Quique trajo alusión ahorita es de pedirnos nosotros mismos, perdón, uno mismo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está gimiendo, hermano, porque va a ser nuestro verdugo, oiga, nuestro juez y nuestros oficiales. ¿Y para qué? El juez, ¿para qué sirve? Para dictar una sentencia. El oficial, ¿para qué sirve? Para llevar a cabo esa sentencia. Él agarra en grilleta y va delante del juez. Entonces, todo eso, hermanos, es importante que enfoquemos porque es hermoso. Si nosotros decimos que sabemos perdonar, la pregunta que el hermano Quique trajo es, ¿nosotros mismos ya nos perdonamos? Oiga, eso yo no lo había pensado. Yo no lo había pensado. Wow. Duro. Que hoy sí, miren, hermano, la explicación del hermano Jorge, hermano Quique, como dijo el hermano Miguel, me rompió la cabeza. Sí, es cierto, hermanito. Gracias, que el Padre los bendiga, porque esas palabras edifican. Sí. Así es. Sí, pues, continuamos, hermanos. Seguimos. Entramos a la última parte. Voy a leer del 30 al 36. Los de la tribu de Zabulón tampoco pudieron echar de Quitrón y Nahalal a los cananeos que allí vivían. De modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos, aunque sometidos a forzados. La tribu de Ser tampoco pudieron echar de Acó, Sidón, Alab, Ahib, Jelbá, Afec y Rehob a los cananeos que allí vivían. Y como no pudieron echarlos de esas ciudades, se quedaron a vivir entre ellos. Los de la tribu de Neftalí tampoco pudieron echar de Bet-Semes y Bet-Anat a los cananeos que allí vivían, pero los sometieron a trabajos forzados y se quedaron a vivir entre ellos. Los amorreos rechazaron a los de la tribu de Dan hasta las montañas y no los dejaron bajar a las llanuras. Y así los amorreos siguieron viviendo en Erez, Aialón y Salbín. Pero cuando los descendientes de José se hicieron más fuertes, sometieron a los amorreos a trabajos forzados. La frontera de los edomitas iba desde la cuesta de Acrabín hasta Selá y seguía hacia arriba. Ahí terminó el verso 36. Con esto está detallando la conquista de las otras tribus. Sí, aquí lo que podemos ver, hermano, nosotros, el capítulo 1 nos está hablando que en ese entonces el pueblo de Israel no pudo echar ninguno de los enemigos porque no tenían un guía que los pudiera guiar. No había una guía donde el Padre tuviera esa dirección directamente con el guía y el guía hacia el pueblo. Ahora traigámoslo a nuestra vida, hermanos. Nosotros tenemos acceso directo hacia el Padre por medio de Yeshua HaMashiach, hermanos. Por eso es que nosotros no perdemos de dirección nuestra vida espiritual. Pero el pueblo aquí no podía echar los enemigos ya de sus territorios. Se da cuenta cómo es que ellos van cambiando poco a poco. Y más adelantito vamos a ver que volvieron a caer a los Baales por lo mismo. Cuando el ser humano está claudicando en dos pensamientos,
déjeme decirle que no hay una estabilidad espiritual firmes. Es un hombre de doble ánimo, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque piensa una cosa y al rato está pensando otra cosa. Y eso, hermanos, viene en nuestro ADN, porque nuestros antepasados así fueron. Y hasta el día de hoy, hermanos, pensamos nosotros hoy una cosa y más tarde o mañana pensamos otra cosa. Pero nosotros tenemos que tener la certeza y la convicción que nosotros tenemos ese acceso directo por medio de Yeshua HaMashiach, porque Él es el que nos va a introducir a la Nueva Jerusalén, así como Yahushua, que significa salvación, introdujo a las 12 tribus a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Así nuestro Mashiach, Él mismo nos va a introducir, porque Él es nuestro guía. Amén. 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 ¿Algún otro comentario, hermano? Hermano Jorge. Eso es cierto. A falta de un guía, a falta de un líder, que los motivaba. O sea, el padre les decía, salgan a la batalla. Entonces, el líder, ¿qué era el trabajo que tenía que hacer? Reunir a los hombres de guerra y salir a batalla. Entonces, a falta de que ya no había un líder, ellos no sabían ni qué hacer. Ellos no podían, por sus propias fuerzas, no podían echar fuera a sus enemigos. Y mira, hermano, si nosotros no tenemos la guianza del Ruach HaKodesh, nosotros estamos perdidos, no vamos a saber ni siquiera distinguir si es un enemigo o no, porque cuando uno entra en ese estado de estar dormido espiritualmente, uno ya empieza a ver todo normal, todo normal. Usted ya no puede discernir lo que es bueno y lo que es malo. Usted lo ve todo normal, ¿sí? Cuando ya el Rúa ya no está dentro de una persona, ya todo lo va a ver como circularmente, ¿ve? Por eso la guianza del Rúa es bien importante para nuestra vida. Súper importante, porque Él es el que nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Ujú. Amén. Amén, hermano. Jerry. Ah, sí, lo dijeron muy bonito, lo explicaron bastante bien. La importancia de no vivir con aquello que no conviene, ¿no? Que no agrada al Padre. Pero como dijeron los hermanos Jorge y el hermano Misael, tenemos a Yeshua, quien nos dejó ya un libro en el que nos podemos apoyar y leer y educarnos, y la dirección de la Torá, para apartarnos de toda idolatría y así guiarnos hacia Él, con humildad, con verdad, de no separarnos ni siquiera un poquito, ¿verdad? De no recostar nuestra cabeza a la comodidad y alejarnos de la instrucción, porque así es como empiezan los problemas. Y lo hemos visto porque hemos estado viviendo con ellos, pero no nos damos cuenta. Y eso es lo que hay que sacar de nosotros, lo que no le agrada al Padre. Amén. Sí. Algo más, hermanos. Ya en esto que se está viviendo ya en este momento, lo que nuestros antepasados, nuestros hermanos estaban viviendo, muchas veces también nosotros tomamos hacemos, lo traemos a nuestra vida, porque recuerde que quizá ellos recordemos que aquí solo se oye al principio que Yahweh le habló a Judá. Uh-huh. Y al resto ya no se oye nada, hermanos. ¿Qué quiere decir eso?
que ellos ya no consultaban al Padre, no oraban lo que traemos, como lo hacemos nosotros el día de hoy, como cuando vamos a tomar una decisión en nuestras vidas, de orarle al Padre que si es correcto lo que vamos a hacer o no es correcto. Quiero leer un comentario que tiene esta Biblia. ¿En qué lo que iba a pasar al pueblo de Israel? Que son palabras claves, dice. Era la apostasía, era juicio, arrepentimiento, misericordia. Los israelitas no terminaban de aprender la lección por su apostasía. Tienen que pagar el precio del juicio de Elohim. Pero cuando al final muestran arrepentimiento, oiga, tiene que haber un arrepentimiento. Tenemos que mostrar un arrepentimiento. Elohim en su misericordia levanta a un juez que los guía al pueblo a la restauración y al reposo. ¿Y quién es ese juez, hermanos? El profeta Samuel. El profeta Samuel, porque eso lo vemos ya de último, lo vamos a ver. Temas, oiga, siempre hay que pagar un precio por nuestros pecados, dice el escritor. El precio por el pecado es destrucción y muerte, a lo que lo lleva a uno el pecado, a una destrucción y a una muerte. Todos necesitamos liderazgo apropiado en nuestras vidas. El líder y juez más importante para nosotros hoy es nuestro Yahshua HaMashiach. Sin líder fuerte, tendemos a dejarnos influir por circunstancias dañinas o gente engañadora. Elohim en su Elohim en su misericordia nos libra cuando sinceramente nos arrepentimos de nuestros pecados y le obedecemos a hacer lo justo a nuestros propios ojos. No es necesariamente hacer lo justo a los ojos. Tenemos que hacer lo justo delante los ojos de nuestro Elohim. Entonces, hermanos, y en este día, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, se está viviendo lo mismo que este libro que empezamos nosotros a estudiar, el libro de los jueces. ¿Por qué? Porque recordemos que en este libro de los jueces, cada hombre hacía lo que le venía en gana. ¿Está la apostasía en este tiempo? Sí. Vemos 46,000 religiones hablando de sus propios pensamientos, hablando de lo que les viene en mente. No es bíblico lo que están diciendo. ¿Es verdad? No. Entonces, lo mismo que se vivió en ese tiempo en el libro de los jueces, eso mismo se está viviendo hoy día. La gente no tiene temor de Dios, la gente no se arrepiente de sus pecados, la gente ve a Dios como un Dios perdonador y hace y deshace sin tener miedo, sin tener un temor de Elohim, sabiendo que Él a cualquier rato nos puede quitar la vida. Así estamos viviendo nosotros en estos tiempos. No hay amor, hermanos. Amén. Amén, pastor. Así es. Así es. Ariel. Sí, yo solamente quería traer nada más aquí el versículo 34. Dice que los de Moria habían forzado a los hijos de Dan hacia las montañas. Dice, pues no los dejaban descender al valle. Dice, los de Moria habían resuelto habitar las montañas de Eres, pero cuando el poder de la casa de Joseph, dice, se engrandeció, ellos se volvieron a trabajo forzoso. O sea, podemos ver de que aún así se haya engrandecido, ¿verdad? La casa de Joseph o Efraín, ¿verdad? Se haya fortalecido, ellos no sacaron a los Emori, ¿verdad? Sino que continuaron ahí viviendo con ellos, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de pedirle al Padre, ¿verdad? Que si nosotros
no queremos, ¿verdad? Como dijo usted, no queremos recordar esos antiguos o traer a memoria esos pecados que hemos cometido. Debemos de ser conscientes y debemos de ser sinceros primeramente con el Padre, porque solo así vamos a quitarnos esa carga que llevamos puesta, ¿verdad? Amén. 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 Así es. Así Entonces, es. hermanos, quería agregar solamente que en este capítulo vemos que se comienza bien, o sea, consultando con el Padre, Ujú. pero vemos que termina, entre comillas, termina mal, porque el cananeo se volvió persistente. Pero- Israel se vuelve confiado. exacto. En muchos lugares empieza a aflorar la idolatría. El israelita se vuelve conformista con lo que ya ha logrado y la relación con el padre se empieza a debilitar, con todas las consecuencias que eso trae. Sí, Amén. amén. No confiar, ¿Algo? No, no, como exacto. dijo, como explicó el hermano Jorge. Ya porque pasamos tantos años estudiando la misma parashá, no, que ya lo sabemos, esa es confianza, pero confianza de la enemiga, ¿no? No es la Sí. confianza que viene por parte del Padre, sino esa es carnalidad, confiarse uno de sus propios instintos y el instinto del hombre es perverso. Entonces no debemos dejar nosotros que el instinto del hombre nos domine, porque el instinto de la carnalidad, hermanos, recuerden que destruye. Ujú, Así exacto. es. Amén. Bueno, si no hay alguien que desee más opinar por ahí, Ahí estamos. bueno, Ahí está, muy entonces, bien. entonces, hermanos, con esto se concluye el estudio del día de hoy. Empezamos con el Amén. libro de Jueces 1. Ya nos estaremos reuniendo el próximo lunes para continuar en este camino que hemos empezado y que tiene para rato. Sí, el próximo estudio le toca al hermano Miguel, se nos fue ahorita. Se nos escapó. Bueno, ahí hay que mandarle un mensajito, pues, Sí, Eso es lo que no sabe. eh, Sí, para que pues, no se, para que no se le vaya a olvidar. que notificarle, que se dé por notificado. Ujú. Bueno, hermanos, para concluir vamos a proceder con la oración. Una amén. oración para Amén. darle las gracias Amén. al Padre. A ver, Que te damos gracias por estas palabras. Padre nuestro, Bendito sea tu en este nombre, ahora y momento siempre. nos dirigimos a Amén. ti con humildad y gratitud en nuestros Gracias corazones. por tu misión. Te agradecemos, Padre, por tu amor incondicional y por las muchas bendiciones que derramas sobre nosotros cada día. Te damos las gracias, Padre, por el conocimiento que nos has concedido hoy, por las enseñanzas de tu palabra que nos guían y nos fortalecen. Pedimos que nos conceda sabiduría para discernir tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida y para tomar decisiones que honren tu nombre. Extendemos, Padre, nuestra gratitud por la reunión que hemos tenido hoy con mis hermanos, tanto aquellos que están presentes con nosotros en este momento, como aquellos que podrán ver el estudio más adelante. Te pedimos que bendigas a cada hermano y hermana en la fe, que los fortalezcas en su caminar contigo y que les dé gozo y paz en medio de cualquier desafío que enfrenten. También, Padre, queremos extender nuestras oraciones a las familias de nuestros hermanos. Aquí a mi hermano Jerry, a Ariel, al hermano Jorge, al pastor Misael. Te pedimos que protejas, proveas y bendigas a cada miembro de sus hogares, que tu amor Amén. y tu paz llenen de cada rincón de sus vidas y que sean testimonios vivientes de tu gracia y misericordia. Bueno, Te rogamos también, Padre, por la salud de cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos. Te pedimos que restaures a los enfermos, que fortalezcas a los débiles y que nos des la gracia y que nos des la gracia de cuidar de nuestros cuerpos como templos del Rúa. Padre, en medio de las tentaciones y desafíos de la vida, te pedimos que nos guardes de desviarnos del camino que has Eh, trazado para nosotros. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe, a mantenernos cerca de ti en todo momento y a no ceder ante las trampas del enemigo. Finalmente, Padre,
Te pedimos que fortalezcas nuestra relación contigo y entre nosotros como hermanos de fe. Y Que Padre, nuestro amor unos por otros refleje tu amor por nosotros y que juntos podamos crecer en gracia y conocimiento de ti. Te ofrecemos esta oración, Padre, confiando en tu fidelidad y en tu bondad que nunca falla. Te hacemos estas peticiones, Padre, en el nombre santo de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta reunión, en este estudio. Muy bonito. Amén, Que tengan hermano. muy buenas noches. Shalom amén. con Shalom con todos. todos. Gracias. Shalom, Shalom, hermano. shalom. Que el Eterno les bendiga. Shalom, Amén. shalom. Igual a ustedes. Shalom, Shalom, shalom. shalom.